5 de diciembre de 1945. Son las 3:40 de la tarde sobre el Océano Atlántico. Desde la radio, se escucha la voz de un piloto. No sé dónde estamos. Creo que nos perdimos luego del último giro. 14 hombres. 5 bombarderos militares. Y una pregunta que el mundo lleva 80 años respondiendo mal. Durante décadas nos vendieron ovnis, portales dimensionales y fuerzas sobrenaturales. Hoy vas a escuchar lo que la ciencia lleva años gritando y nadie quiere contarte, porque la verdad es mucho más perturbadora que cualquier leyenda. Bienvenido al Triángulo de las Bermudas. Chincheta redonda, el origen del mito. Tono divulgativo pero dramático. Lo primero que necesitas saber es esto: el Triángulo de las Bermudas no es un lugar oficial. No aparece en ningún mapa de navegación. No tiene fronteras reconocidas por ningún organismo internacional. Es una zona imaginaria delimitada entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Y la razón por la que existe en nuestra mente tiene nombre y apellido: Charles Berlitz. En 1974 publicó el libro El Triángulo de las Bermudas, que vendió 20 millones de ejemplares. En él recopiló casos de naufragios y desapariciones con datos inventados, ubicaciones falsas y fechas alteradas. Incluyó barcos que se hundieron a miles de kilómetros del Triángulo, presentándolos como si hubieran desaparecido en sus aguas. El mito no nació del océano. Nació de un libro de ficción disfrazado de investigación. Pero si todo es mentira, ¿por qué desaparecieron esos 14 hombres en 1945? Chincheta redonda, el vuelo 19. Tono narrativo y cinematográfico. 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos TBM Avenger despegan de Fort Lauderdale, Florida. Los manda el teniente Charles Carroll Taylor, piloto veterano con más de 2.500 horas de vuelo, curtido en la Segunda Guerra Mundial. Misión sencilla: volar 300 kilómetros al este, 75 al norte y regresar. Un ejercicio que otros equipos habían completado ese mismo día sin problemas. Pero a las 3:40 de la tarde, algo se torció. Las brújulas de Taylor dejaron de funcionar. Y entonces cometió el error que mataría a 27 personas: creyó estar sobre el Golfo de México cuando estaba sobre el Atlántico. Las islas que veía bajo sus alas le parecieron los Cayos de Florida. No lo eran. Era las Bahamas. Ordenó virar al noreste. La dirección exactamente contraria. Desde tierra, los operadores escuchaban desesperados: estoy intentando localizar Fort Lauderdale. No soy capaz de llegar. 2 pilotos de la formación sabían que el comandante se equivocaba. Sabían que debían volar al oeste. Pero ninguno se atrevió a contradecir una orden directa. El protocolo militar en ese momento fue letal. El radar en tierra triangulizó su posición y trató de avisarles. El mensaje nunca llegó. A las 5:24 de la tarde, con el combustible casi agotado, Taylor dijo sus últimas palabras registradas: vamos a girar 270 grados al oeste hasta tocar tierra o hasta quedarnos sin combustible. Después, silencio. Los 5 Avenger y sus 14 tripulantes desaparecieron en el Atlántico. Nunca se encontraron los restos. Y cuando la Marina envió un hidroavión de rescate con 13 hombres a bordo, ese avión también desapareció. 27 personas en un solo día. La investigación concluyó que Taylor se desorientó y llevó al escuadrón lejos de tierra hasta agotar el combustible. El mal tiempo y los 6.000 metros de profundidad del fondo marino explican que no se encontrara nada. Pero la Marina cambió el veredicto a causas desconocidas, tras la presión de la familia de Taylor. Y ese cambio fue todo lo que Berlitz necesitó para convertirlo en misterio sobrenatural. Chincheta redonda, las explicaciones científicas reales. Tono revelador con autoridad. Cuando los científicos analizaron el triángulo en serio, no encontraron nada sobrenatural. Encontraron algo mucho más aterrador: una combinación perfecta de factores naturales que convierte esa zona en una trampa. Las olas asesinas. El oceanógrafo Simon Boxall, de la Universidad de Southampton, demostró que el Triángulo es una de las pocas zonas donde pueden confluir tormentas desde el norte y el sur simultáneamente. El resultado son las llamadas Rogue Waves, olas gigantes de hasta 30 metros que aparecen sin previo aviso y pueden partir un barco por la mitad en segundos.
Los científicos aún no comprenden del todo cómo se forman. Son invisibles en los radares convencionales. Y cuando golpean, no hay tiempo de mandar socorro. El gas metano del fondo marino. Bajo el lecho oceánico existen enormes depósitos de metano. Cuando erupciona de forma masiva, crea burbujas que reducen drásticamente la densidad del agua. Un barco que navega sobre agua normal flota por física básica, pero si esa agua se convierte en una mezcla de agua y gas, la flotabilidad desaparece. El barco se hunde en segundos sin inclinarse, sin que la tripulación pueda reaccionar. Esto explicaría las desapariciones de barcos que nunca enviaron señal de socorro. La corriente del Golfo. Una de las más poderosas del planeta, atraviesa la zona a 9 km por hora. Suficiente para arrastrar restos de un naufragio cientos de kilómetros en horas. Y el fondo llega a los 6.000 metros de profundidad, con fosas que van más hondo todavía. El norte magnético. El Triángulo es uno de los dos únicos lugares de la Tierra donde el norte verdadero y el norte magnético se alinean, haciendo que las brújulas den lecturas engañosas. Exactamente lo que le ocurrió a Taylor en 1945. Desde la llegada del GPS, las desapariciones en la zona disminuyeron de forma drástica. Chincheta redonda, la gran mentira. Tono contundente. Hay un dato que destruye el mito de raíz. Lloyd's of London, la aseguradora marítima más antigua del mundo, lleva siglos calculando riesgos en los océanos. Si el Triángulo fuera realmente más peligroso, las primas de seguro serían más altas. Sus analistas lo habrían detectado. No lo es. Y la NOAA, la Agencia Oceánica del Gobierno de Estados Unidos, lo confirma. No existen pruebas de que las desapariciones sean más comunes en el Triángulo que en cualquier otra ruta de alto tráfico del planeta. Muchos de los casos que Berlitz atribuyó al Triángulo ocurrieron a cientos o miles de kilómetros de sus límites. Los incluyó porque le convenía para la narración. El Triángulo de las Bermudas es simplemente una de las rutas más transitadas del mundo. Más tráfico significa más accidentes. No hace falta ningún portal dimensional para explicarlo. Con flecha hacia la izquierda encima cierre. Tono reflexivo. Entonces, ¿el Triángulo de las Bermudas es peligroso? Sí. Condiciones meteorológicas extremas, corrientes oceánicas brutales, profundidades que hacen casi imposible recuperar restos, y una anomalía geológica que la ciencia aún está descifrando. Es una zona que merece respeto. Pero no es más peligrosa que docenas de otras rutas marítimas que nadie ha convertido en leyenda. Lo que sí es el Triángulo de las Bermudas es un espejo de algo muy humano. Preferimos una buena historia de terror a la verdad incómoda. Y hay personas dispuestas a vendérnosla. 14 hombres murieron en 1945 porque un piloto cometió un error y nadie se atrevió a contradecirle.